Bueno. Les comento lo siguiente. Les voy a comentar esto. Estamos estudiando el libro de Daniel, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Daniel y el libro de Daniel, ¿qué es lo que enseña? Enseña de un hombre que era un político, un hombre que era un líder religioso, profeta, y por sobre todas las cosas era un hombre íntegro. Yo les voy a comentar lo siguiente. Para poder desarrollar este sermón, me tuve que quebrar la cabeza mucho, porque son 45 versículos que hablan acerca de las profecías de Israel, pero de el mundo en un periodo aproximado de 2100 años de historia. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a, en 45 versículos, ver lo que esta profecía está marcando. Y esta es una profecía que habla acerca de Daniel, cómo Dios le envía una profecía a él, una visión, y esta visión que él recibió fue tan grande, fue tan perturbadora, que a él lo dejó en un tiempo de angustia por mucho tiempo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir hablando un poquito de historia, Biblia, pero también sucesos que acontecieron y que van a acontecer en un futuro próximo. Por eso es tan importante el capítulo número 11. Capítulo número 12 cierra el ciclo de la vida de Daniel, pero este capítulo, el número 11, yo puedo decirle que es una de las columnas vertebrales de la profecía, tanto para Israel en un tiempo determinado, como para nosotros, para el mundo en un tiempo determinado, no para nosotros. Y yo se lo voy a explicar por qué. Así que, dicho esto, hay muchos autores, muchos estudiosos de la Biblia, que ellos dicen lo siguiente: es imposible de que Daniel haya sido o se le haya entregado esta profecía de forma tan exacta. Muchos piensan que lo que hizo Daniel transcribió una historia, o sea que la historia ya había pasado y que él la transcribió. Otros dicen, no fue Daniel, porque la precisión es tan exacta que es imposible que a alguien se le haya revelado algo así. Pero sabemos que en las Escrituras, en la Biblia, las cosas no son al azar. Las cosas tienen que ver con número uno, con un acto de fe. Número dos, con un acto divino de Dios. Y número tres, cómo Dios usa a las personas de diferentes formas. Por eso es tan importante esto. Así que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar. Ahora estoy usando, me di cuenta que estaba botando muchas hojas toda la semana, 10, 12 hojas, así que empecé a usar el iPod otra vez y espero que no les moleste que lo esté usando. Pero más que nada, le vamos a hacer una descripción histórica de los reinos en el momento de Daniel. Veamos ahí la presentación de la visión de Daniel, capítulo 11 del 2 al 45. Número 1, dice Daniel, del 11 al 2, la historia profética de Persia, la historia de Grecia, 11 al 20, 3 al 20, la establece Daniel 11, 21 al 35, se establece la historia de Israel y el feroz enemigo de Israel durante los tiempos de los macabeos. Ya les voy a explicar quiénes son los macabeos. Daniel 11, 36 al 45 advierte al pueblo de Dios sobre el último gran monstruo y asesino, el anticristo. Las profecías de Daniel fueron escritas aproximadamente el año 536 a.C., pero se comenzaron a cumplir el año 530, o sea, 6 años después se comienzan a cumplir. Daniel tenía aproximadamente 90 años de edad, o sea, ya estaba bastante viejito. Ahora, ¿qué sucedió? En el capítulo 11, capítulo 12, que va a ser la próxima semana, vamos a ver el final de todo esto. Las profecías son tan detalladas que, como dije anteriormente, muchos piensan que no fue así. Veamos lo que dice Daniel 11,
2 y habla acerca de un rey, el rey Asuero. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia y el cuarto se hará grande, de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al acercarse y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El primer gobernante que está hablando ahí es acerca del rey Asuero, también conocido como el rey de Persia, Jerjes. El año 486 al 465 estuvo ese rey. Ahora, este rey aparece en el libro de Esther. Ahí aparece. Y también aparece descrito en la historia por Alejandro Magno. Y su reino fue un reino muy poderoso en la tierra. Segundo, en la historia de la humanidad y en la historia de la Biblia, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Daniel 11, 3 al 9. El rey griego Alejandro derrotó al rey persa y estableció un gran dominio. Y su dominio dice así: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Daniel, en el capítulo 2, ¿se acuerda usted que estudiamos el capítulo 2 de Daniel y vimos la visión de que estaba dividido? Bueno, Daniel, o sea, Alejandro Magno aparece ahí como el gran macho cabrío o el gran cuerno, como se le conoce. Lamentablemente murió a los 33 años. ¿Qué sucedió con Alejandro Magno? Que una vez que él murió, él dividió sus reinos en a 4 generales, le dio su reino. Veamos lo que pasó con él, su derrota. Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, sus 4 generales, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Cuando Alejandro Magno murió, él dividió su reino a 4 generales. 2 de ellos se hicieron muy fuertes y los otros 2 fueron consumidos por estos 2. Pero se dividió en 4 reinos. El poder de un gran rey se divide en 4 reinos. Miren, el tema principal del capítulo 11 es tiene que ver con la soberanía. Desde que el rey Asuero, desde que Daniel profetiza, pasan 300 años y en estos 300 años el pueblo de Israel está metido en medio de diferentes guerras, saqueos, muertes, destrucción. Pero todos estos guerras, saqueos, muerte y destrucción iban en contra del pueblo de Dios. Imagínate, si usted y yo muchas veces nos sentimos discriminados acá, porque tal vez te trataron mal en algún supermercado, porque alguien de tu trabajo te hizo daño y te sientes mal, imagínate un pueblo durante 300 años siendo atacado constantemente por todos los lados. Por todos los lados. 300 años donde el pueblo de Israel no tuvo paz. Y vamos a seguir viendo esto. Y vamos a ver los descendientes de Daniel. Dice así, Daniel 11, 5 al 9. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y será poderoso su dominio, será grande. Al cabo de años harán alianza. Y escucha esto. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Escucha esto. Pero un renuevo nuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Y que dice, y entrará en las fortalezas y hará en ellos
a su arbitrio, o sea, como se le plazca, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá el rey del norte, así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Después de constantes luchas internas entre los cuatro generales, sus dos de esos reinos van a ganar predominio. ¿Sabes cuáles son? Egipto y Siria. Dos reinos. ¿Esos reinos en la historia se mantienen? Se mantienen. Esos reinos se mantienen. Mientras estos dos luchaban entre sí, Israel quedó atrapado en medio. ¿Y eso qué producía? Producía que siempre los judíos los terminaban matando. Eran como vamos a decir, quedaban atrapados en la mitad y lamentablemente los que pagaban los platos rotos eran ellos. Pero aparece un personaje del cual no voy a hablar mucho porque no me interesa este personaje, sino que el que sigue, que se llama Antíoco el Grande o Antíoco III. Este Antíoco aparece en Daniel capítulo 11 del 10 al 20. No lo voy a leer, después lo puede leer usted si usted quiere. Antíoco de Siria finalmente logró victoria sobre Egipto. Se hizo otra alianza matrimonial entre los dos reinos, pero resultó contraproducente para Siria. Finalmente el pueblo de Antíoco se levantó contra él y lo asesinó. Y su cuerpo nunca fue encontrado. Y el versículo 19 de ese capítulo dice, tropezará y caerá y no será encontrado. Imagínate, el rey de Siria gana las batallas y él, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer unirse con otro reino y ofrece también a su hija, pero eso no le gustó al pueblo y como no le gustó al pueblo lo asesinaron. Así de simple. Y aquí es donde me voy a detener. Antíoco Epífanes. Y este personaje que ustedes van a conocer ahora, que está en Daniel capítulo 11 del 21 al 35, escuchen esto, taratatán, es el ejemplo o el espejo de lo que va a ser el anticristo. Este personaje, Antíoco Epífanes, es conocido en la historia como el hombre o el rey más vil de la historia. No hay Hitler que le supere. No lo hay. No hay Mussolini, no hay Franco, no hay Galtieri, no hay Pinochet que le supere. Este señor, dentro de la historia universal, es y será conocido como uno de los hombres más viles de la tierra. Y este señor, Antíoco Epífanes, es el espejo de lo que va a ser el anticristo. Cuando Cristo venga por su iglesia y aparezca el anticristo se va a ver reflejado en él. Y aquí aparecen los dos personajes. Aparece por una parte Antíoco Epífanes, el ser más detestable de la historia, pero también aparece el anticristo. Por eso digo que la historia que estamos viendo en este momento se traduce del año 530 antes de Cristo y supongamos que el Señor Jesucristo viene hoy día. Viniera hoy día, han pasado 2000 años desde Cristo, serían aproximadamente 2600 años de historia si viniera Cristo hoy día. Por eso es tan importante este capítulo. Por eso es tan importante conocer lo que los reyes hicieron. Veamos lo que pasó con Antíoco Epífanes. Daniel capítulo 11, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino. ¿Qué dice? Quiero decirles acerca de
este hombre. El hijo de Antonio Epífanes, Antíoco III, el que vimos anteriormente, sucedió a su padre, a su rey, y dice la Biblia que él vino y era una persona vil. Y escucha esto, dice, pero vendrá pacíficamente y se apoderará del reino con intrigas. Antíoco Epífanes, escucha esto, no le correspondía el reino, pero él engañó a los súbditos, engañó a todo el mundo y Antíoco Epífanes tomó el reino. Muy conocido, ¿no? Muy conocido eso. Parece que pasó algo grave. Los versículos 5 al 20 cubren 130 años de la historia de Israel. Veamos el capítulo Daniel 11:24. Mira lo que dice acerca de Antíoco Epífanes. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá. ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué le repartió riqueza a sus soldados? Para tenerlo de su lado, una coima. ¿Cómo le dicen en México? Cuando corrompen a alguien. Están vendidos, sí. Ok, eso es lo que estaban haciendo. Y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un poco de tiempo. Antíoco Epífanes, como les dije, se encuentra en la historia como uno de los seres más malvados de la historia. Y él lo que hizo con este dinero formó un equipo o un ejército de mercenarios que mataban por dinero. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es lo que hizo? Para conquistar Egipto, dirigió su ira él sobre los judíos, sobre Israel. Destruyó los templos de adoración, profanó el lugar santísimo. ¿Qué es lo que hizo él? Tomó un cerdo y él lo puso en el templo de Israel. Y habían dos lugares: lugar santo, donde todos los días el sacerdote iba y oraba por el pueblo, por sus pecados, pero había un lugar que era el lugar santísimo, donde el sacerdote solo iba una vez al año y oraba por ese lugar. En ese lugar estaba el arca del pacto. Es un lugar sagrado. Y este tipo lo que hizo fue, tomó un cerdo y hizo un sacrificio en el altar de Dios. Desde ese momento, escucha esto, parte de la historia, desde el momento que él hizo eso, se dejaron de hacer sacrificios en Israel. No volvieron sacrificios. ¿Por qué? Porque después que pasó esto, durante 400 años hubo un tiempo de oscurantismo, de silencio. Dios no habló. No sabemos lo que pasó ahí, pero la historia nos habla de que el pueblo de Israel se tuvo que defender en contra de esto. Ahí les voy a explicar la parte histórica. Sigamos. Daniel 11, 35 y 36. Dice así. No, perdón, Daniel 11:32, me equivoqué. Ahí está. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Antíoco invadió Jerusalén y escucha lo que hizo. Masacró a niños, violó y asesinó a mujeres, pero como profetizó Daniel, un pequeño grupo de patriotas judíos inspiraron una rebelión y más adelante ellos cambiaron las cosas. En la Biblia católica hay un libro que se llama Macabeo. Ese libro Macabeo no es un libro inspirado, pero es un libro histórico. ¿Qué significa?
que lo que está ahí es historia de ese momento. Los macabeos eran una familia. Se levantaron en contra de este rey y comenzaron una lucha en contra de este rey. Y este rey fue derrotado por esa familia. Es muy interesante, historia. Sigamos. Daniel 11, 35 y 36. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Y escucha esta frase, hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El versículo 35 y 36 nos habla de que él mismo va a ser el tipo o el espejo del anticristo. Y a contar de ese momento, ¿escuchaste la frase el tiempo determinado? Esa frase, el tiempo determinado, no está hablando de un momento de la historia ahora. El tiempo determinado será cuando Cristo venga. Ese es el tiempo determinado. Y en ese versículo 36, la Biblia dice que ahora estamos en el 536 antes de Cristo, da un salto de 2100 años hasta que venga la tribulación. Eso es el tiempo determinado. Ese es. Seguimos. Y ahora comienza el anticristo, el espejo de lo que es Antíoco Epífanes. Daniel 11, 36 al 45. Durante la próxima tribulación, como apareció Antíoco Epífanes, saldrá un personaje al cual se le conocerá como el anticristo. Y este personaje va a ser un personaje poderoso, políticamente fuerte, religiosamente apoyado por el falso profeta, pero al mismo tiempo este hombre será un hombre que va a causar una gran destrucción a esta tierra. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En pocas palabras, número 1, hará lo que él desee, el anticristo. El rey hará según su voluntad. Número 2, se dedicará a sí mismo, se exaltará y engrandecerá sobre todo Dios. Número 3, desafiará al Dios verdadero. Él hablará blasfemias contra el Dios de los dioses. Número 4, el anticristo ¿qué hará? Hará caso omiso de toda religión. No tendrá en cuenta al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres, ni tendrá en cuenta Dios alguno. Mucho se exaltará sobre todos ellos. Daniel 11:37, mira lo que dice. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué significa el hecho de que no respetará el amor de las mujeres? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me podría dar una idea? ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Gay? No. No es gay. No respetará el amor de las mujeres. ¿Qué puede ser? ¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento? ¿Ah? ¿Mujeriego? Mira, buen término. Podría ser
Machista, podría ser. ¿Cómo? Ahí está. Los hombres, nosotros los hombres, ¿cuál es nuestro ser más amado? Fuera de la esposa, la mamá. ¿A quién escuchamos? ¿Sabe lo que va a hacer él? Él va a ignorar el consejo de sus seres queridos, de sus seres amados, de que van a rodearle, de ese núcleo, porque él es un ser egoísta, egocéntrico. Ignorará las palabras de su hija, de sus hijas, de su esposa, de su madre. Ignorará todas las voces porque él es un ser egocentrista, posiblemente machista, posiblemente mujeriego, que no le va a importar, qué sé yo, tener una y otra mujer. Pero a eso se está refiriendo. No se está refiriendo a de que posiblemente no amó, pero él va a ignorar todo eso. ¿Por qué? Porque es un ser completamente egoísta, centrado en sí mismo. Él tiene una misión, y la misión que él tiene es destruir, deshonrar a Dios y destruir al pueblo judío en ese tiempo. En este momento estoy hablando no del año 536 al 30 después de Cristo, al 33 después de Cristo. Estoy hablando desde el momento que Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo venga, Él va a estar parado y Él va a ignorar todo consejo que pueda estar alrededor suyo. Él va a ser inmune al amor, al consejo, a las palabras sabias, porque Él va a estar dominado por el mismo diablo como lo estuvo Antíoco Epífanes. Ese es el anticristo. Seguimos. Yo sé que es mucha información, pero no puedo ignorar el capítulo 11. Se dedicará al ejército, honrará a un Dios, fortalezas o a la guerra. Él va a amar más la guerra. Daniel 11:38 dice así: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Él lo que va a hacer es lo siguiente: su mayor Dios, su mayor, la cosa más importante para él van a ser las guerras. Va a tener un Dios dedicado a las guerras, el Dios de la fortaleza. No tengo idea cómo se va a llamar, la Biblia no describe, pero habla del Dios de las fortalezas. Porque él sabe que lo único que tiene que hacer es destruir. ¿Y quién va a ser la persona a cual él va a estar destruyendo? Al pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Y a quiénes más va a estar destruyendo? A los que en medio de la tribulación conozcan a Jesús como Salvador personal. Van a haber dos tipos de enemigos para él: el pueblo judío y los que aún confían en Cristo Jesús como Salvador personal. Va a haber una persecución en contra de Israel y en contra de esos creyentes que creyeron después. Una persecución. Va a ser aterradora. Va a ser horrible. Va a ser una persecución que va a marcar a una nación. Y va a marcar también a un pueblo de Dios que en ese momento, muchos de los que escucharon, escucha esto, si tú escuchaste alguna vez el Evangelio y no creíste en Cristo, y si en este momento tú y yo no, la iglesia se va tu esposa, se va tu esposo, se van tus hijos, y tú te quedaste, permíteme decirte esto: la única salvación que vas a tener va a ser conocer a Jesús como Salvador personal, pero te va a costar tu vida. No va a ser tan fácil. Así va a ser. Sigamos. Daniel 11:39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Que dice:
Así actuará contra las fortalezas más fuertes que tienen un Dios extraño, al cual reconocerá y aumentará su gloria, y los hará señorear sobre muchos, y dividirá la tierra para ganar. En pocas palabras, lo que va a suceder, él va a ser un guerrero inexpugnable. No va a haber país que no se rinda a sus pies. No va a haber. Pero ¿cuál va a ser el país que no va a poder él derrotar todavía? Israel. ¿Por qué? Porque él sigue blasfemando en contra de ese Dios, de ese pueblo. Versículo 11:40. Pero al cabo del tiempo del rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Se defenderá contra otras naciones, o sea, le van a hacer la guerra. En el tiempo del fin, el rey del sur lo intentará atacar, el rey del norte vendrá como un torbellino con sus carros, gente de a caballo y muchas naves. Entrará a la tierra, los azotará, ¿y qué dice? Y pasará, los va a destruir. Va a destruir a la gente del norte y del sur, los va a destruir. Daniel 11:41, escucha esta frase horrible, triste. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Y muchas provincias caerán. ¿Pero qué dice? Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Derrotará a algunos de los primeros enemigos, pero él también va a entrar a la tierra gloriosa, y muchas tierras serán destruidas, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los príncipes de Amón. O sea, en pocas palabras, la destrucción de Israel va a estar cerquita, cerquita. Va a ser... Bueno, ¿cuántos son del Salvador acá? ¿Ninguno? Hay que predicarle a la gente del Salvador para que venga. El Salvador tiene la misma densidad que Israel. Si tú colocas El Salvador y colocas Israel, caben ahí mismo. Así de chiquitito es. De hecho, al Salvador, ¿cómo le dicen? La pequeña o el pulgarcito. ¿Por qué le llaman así? Por lo pequeño. Así es Israel. ¿Cómo un tipo tan poderoso, con tanta fuerza militar, teniendo al mundo de su mano y el poder en su mano, derrota a los reyes del norte, derrota a los reyes del sur, pero aún el pueblo de Israel se mantiene? Sigamos. 11:43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, de Etiopía, le seguirán. O sea, en pocas palabras, va a desarrollar grandes riquezas, poder, y también esto va a permitir que los demás pueblos le sigan por toda su riqueza. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Punto y coma. Mas llegará a su fin, ¿y qué dice? Y no tendrá quien le ayude. Será derrotado y nadie va a acudir a su ayuda. En pocas palabras, aunque usted no lo crea, en estos 45 versículos hemos cubierto 2100 años de historia, 2600 años de historia aproximadamente. 300 años desde el 530 hasta el año 176, cuando fue derrotado Epífanes por los macabeos. Desde ahí comienza un tiempo de oscurantismo de 400 años, donde Dios no habló con su pueblo. Luego de eso viene Cristo. Cuando viene Cristo a la tierra, se instaura su primera venida, muere, resucita, y Él dice, desde ese momento, cuando llegue el tiempo determinado, o sea, la tribulación, aparecerá el ser que apareció años anteriores, Etíoco Epífanes, el mismo espejo, el mismo poder, la misma labia,
Pero ahora el anticristo tiene algo que en ese momento no existía. Tiene tecnología. Y todo eso, y escucha bien esto, todo eso es lo que va a acontecer. Tengo, Juan, tírame el cuadro, por favor. ¿Se acuerdan de ese cuadro? ¿Se acuerdan que les di esta hoja a ustedes que yo les expliqué todo? ¿Se acuerdan? Si lo tiene, bien. Si no, lo tengo allá todavía, que es la mesa de bienvenida. Pero lo que le estoy tratando de decir es esto. Año 444 hasta donde dice arrebatamiento. De ahí hacia allá hay 2600 años. Si fuera hoy día, si hoy día viniera Cristo, serían 2600 años. Quiero decirte esto. La Biblia es un libro histórico, pero también es un libro obviamente religioso. Pero la historia universal con la historia bíblica no pelean, van juntas. Y si tú buscas en la historia universal estos personajes que te acabé de nombrar, tú los vas a ir encontrando en diferentes etapas. Posiblemente por el calendario judío no van a coincidir los años porque ellos tienen un calendario diferente. Ellos están en el año 6000 y algo, 6020. ¿Cuánto está ya? 6023, podemos algo decir. Ellos tienen otro calendario. Pero sí va a coincidir en los tiempos. Por lo tanto, si se cumplieron 300 años de profecía que Daniel hizo, y se cumplieron exactamente con todos los reyes, del rey del capítulo 11, versículo 2 al 45, ¿tú crees que no se va a cumplir lo que sigue? Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Porque la Biblia es un libro exacto. La Biblia en sí no se contradice entre sí. Quiero concluir con lo siguiente. Este capítulo 11, hemos visto 300 años de historia del pueblo de Israel y cerca de 2500 años en la historia actual. Dios permaneció fiel a su pueblo y va a seguir permaneciendo fiel hasta el día de mañana. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios estuvo cuidando y seguirá cuidando al pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿el Dios de Israel ha cambiado en algo? No ha cambiado. Si la respuesta es no, y si esa historia no ha cambiado y ese cuidado se mantiene, escucha bien esto. Aunque el mal nos acose, no temas, porque Dios sigue siendo soberano. Imagínate, el pueblo de Israel durante 300 años fue el queso del sándwich. Estuvo en medio de todo esto. Durante 300 años fueron aniquilados, violadas sus mujeres, muertos los niños, los jóvenes eran mutilados, los adultos eran muertos. Y a pesar de eso, Dios los ha mantenido. Segunda Guerra Mundial, 6 millones de ellos son exterminados. Y aún así, Dios los ha mantenido. Cuando nace la iglesia, Dios dijo: haré de 2 naciones una nación, pueblo adquirido por Dios, una nación, la iglesia. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Por eso, cuando decimos que Dios no va a cambiar, yo estoy seguro de que Dios, en su soberanía maravillosa, aunque te ataquen, aunque te busquen, Dios siempre va a tener cuidado de ti.
Y la única forma en que tú puedas mantenerte firme de todos los ataques de la vida espirituales, personales, es acudiendo a Él. Siempre repito el Salmo 40, clama a mí y yo te responderé. Clama. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama. Y todos nosotros necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de ataques continuos que tengamos. Porque todos sufrimos ataques. A veces son los ataques de nuestros propios hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. A veces son los ataques que vimos en el trabajo. A veces son los ataques diarios que constantemente tenemos. Pero Él dice, clama a mí, yo te responderé. Clama. También dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Clama, busca, busca. Y lo único que ha mantenido al pueblo de Israel fuerte es que mucha de su gente sigue clamando al Dios de Israel. Por lo tanto, yo a ti te hago el siguiente llamado. En medio de toda esta vorágine de mal que estamos teniendo, de dolor, de destrucción, de malas noticias que nosotros escuchamos diariamente, tú tienes una noticia mucho más importante que entregar, que son las nuevas de Cristo Jesús, las buenas nuevas. Pero quiero decirte lo siguiente: Dios mantiene su soberanía, Dios mantiene sus cuidados. No te desconectes, no dejes de estar bajo esa umbrella, con ese paraguas, clamando a Dios, porque Dios, te repito, mantiene su soberanía y Él jamás va a cambiar. Amén.